Buenas tardes, muchachos. El tema de hoy, capítulo 9 del libro de calidad de agua recomendado, ¿cierto? Básicamente, ya hoy vamos a analizar las constantes de reacción y estas coeficientes. Principalmente vamos a analizar la constante de desoxigenación o la constante de la DBO-carbonácea, algunos métodos que vamos a emplear. Y estas constantes son importantes porque estas se emplean para el modelo de la calidad del agua, entonces gobiernan ese comportamiento. Hay algunos métodos de cálculo, lo que vamos a analizar, y en todo caso, siempre es importante recolectar muestras de agua y se va a requerir algo de campo. ¿Recuerdan del balance de oxígeno? Los aportantes estaba la rehidratación, fotosíntesis, que son los que aportan oxígeno al cuerpo de agua, y los déficits que consumen, entonces son la DBO carbonácea, ¿cierto? Debido a la degradación de la materia orgánica del carbono, la DBO nitrogenada, ¿cierto? La suma de ambas es DBO combinado o DBO total. Va a haber también fuentes, respiración y demanda véntica. Entonces, si ustedes ven en las formas cómo se estiman en los ejercicios anteriores, que se estimaba el modelo matemático, la DBO, por ejemplo, y de la DBON, DBO carbonácea y DBO hidrogenada, había unos coeficientes en los que estaba esos problemas. Eso es lo que va a ser el interés o el objeto de esta unidad. Primera parte, constante de DBO carbonácea, o sea, debido a la primera etapa de descomposición de la materia orgánica en procesos aerobios, ¿cierto? Entonces esto tiene esta estructura, un decaimiento de la DBO en el tiempo va a ser proporcional a una constante por una DBO última, ¿cierto? Esta ecuación es asumiendo la descomposición de la materia orgánica sigue una reacción de un primer orden, eso suponiendo que lo cual ha sido válido y discutible por muchos autores, pero ha dejado, bueno, se ha aplicado mucho en estudios de calidad de agua. Entonces es importante distinguir que esta constante de DBO, de desoxigenación, o el consumo de la DBO carbonasa, se evalúan tres tasas. La primera es la K1, que es una tasa de desoxigenación de la materia orgánica determinada en laboratorio. ¿Sí? La tasa K sub D, que se consulta en el libro, es la tasa de desoxigenación que se ejerce en la degradación de la materia orgánica en el cuerpo de agua. Entonces la K1 es en el laboratorio, que se termina en el laboratorio con algunos datos. La K sub D es la que se realiza en el cuerpo de agua a partir de datos de laboratorio. KD es una corrección de K1. Entonces es la DBO, la desoxigenación, la tasa de desoxigenación que ocurre en la corriente de agua. Y la K sub R, que es una tasa de desoxigenación de la materia orgánica global para la DBO carbonácea, K sub R, básicamente es una tasa de decaimiento de esa DBO, incluyendo factores que afectan ese proceso de desoxigenación, como por ejemplo la sedimentación, resuspensión, entre otros factores. ¿Sí? Entonces son tres constantes y vamos a analizar una de ellas de algunos métodos de cálculo. Listo. Primero, que es la tasa de desoxigenación K1, que es la tasa de desoxigenación determinada en laboratorio, ¿cierto? Debido al ejercicio de la DBO a través de datos de laboratorio. Esto sería K1. Esta es importante para determinar el comportamiento de la DBO en el tiempo y pues se hace con el ánimo de, o es propia para tener una estimación de cuánto va a ser esa constante para un recurso hídrico en particular o una determinada agua residual.
Este método de determinación de K1 es a partir de datos de laboratorio. Entonces se aplica, hay métodos logarítmicos de los momentos, de Thomas. Bueno, hay muchos. Aquí se va a explicar el logarítmico y el de Thomas, ¿cierto? Este K1, esa constante de oxigenación de la DBO ejercida en laboratorio, es afectada por la temperatura, geometría del cuerpo de agua, concentración de oxígeno, ¿listo? Entre otros factores. El método logarítmico, básicamente, se parte de esta ecuación de que ya hemos visto de cómo evoluciona la DBO en el tiempo. Una DBO remanente o ejercida en un determinado tiempo va a depender de esta L sub 0, que es la DBO última. En este caso es DBO carbonácea. Estamos analizando la descomposición de la materia orgánica en la primera etapa. Recuerden que son dos etapas, una por la degradación de la materia orgánica carbonácea y la segunda es la nitrificación, ¿cierto? Entonces en esas dos etapas se consume oxígeno en esas degradaciones de la materia orgánica. ¿Listo? Y es la DBO ejercida en un tiempo L sub 0 es DBO última, DBO carbonácea última, es decir, ya cuando no hay más, ya hay una degradación total, no se degrada, ya no se puede degradar más la materia orgánica, ese es el consumo de oxígeno máximo, ¿cierto? Es una constante L sub 0, al igual que la constante K1, que es el objetivo. Esta constante es constante de desoxigenación, ejercida pues de la DBO, pues, pero en laboratorio, ¿cierto? Y este T es un tiempo en el que se está analizando esa. Entonces, para este método, lo que se hace es que se deriva esta DBO remanente en el tiempo, con respecto al tiempo. Derivando, esto se iguala a esta derivada de y sobre dt, es igual a r, acá se le llama r, y derivando esto, se tiene esta parte. Entonces se coloca entonces la constante por la derivada de la función. Entonces, la constante L sub 0 por la derivada de 1, que es 0, y acá va a ser una derivada menos, acá va a ser, cuando es una función de Euler, va a ser Euler a la función por la derivada de la función. Y esto queda de esta forma. ¿Sí? Entonces se tiene el método de esa derivada. Esta R es lo mismo que de y de t. Y lo que se hace, como es un método logarítmico, se aplica logaritmo. ¿Cierto? Algunos autores lo trabajan con logaritmo base 10, pero de este autor lo trabaja con logaritmo natural. Entonces, si aplicamos logaritmo, bueno, acá vamos a hacer un logaritmo se agrupan estos dos términos, ¿cierto? Y luego se distribuyen los logaritmos aplicando propiedades y se llega a esta ecuación. Ustedes lo pueden comprobar muy fácilmente. Y acá entonces lo que se hace, el método consiste en que se grafica, a partir de los datos de concentración de DBO, se grafica logaritmo natural de R versus tiempo de DBO, ¿cierto? Y la pendiente, o sea, la pendiente como ustedes ven es K1 de esa recta que ustedes realizan, y el intercepto, acá para ello se hace una regresión lineal, y el intercepto es este término, L sub 0 por caso. Bueno, ahorita igual vamos a ver cómo se desarrolla en Excel este ejemplo cálculo. Entonces este ejercicio que está en el libro es el método logarítmico para hallar K1, para determinar la constante de oxigenación y la DBO carbonácea última de una muestra de agua. Se realizaron mediciones de DBO en un periodo de 10 días. Los resultados fueron los siguientes. Entonces, en el tiempo de 2 días fue una DBO de 11, en el tiempo de los 10 días fue 26. ¿Sí? Entonces hay que hallar el K1, que es la constante de oxigenación carbonácea, determinada en laboratorio, y el E sub 0 es la DBO carbonácea última. Son constantes. Recuerden que DBO última es una constante, ¿cierto? Tal como hemos visto en las clases anteriores. Bueno, lo que se hace es, bueno, se grafica en la diapositiva tuve un error, se grafica el logaritmo de R
en función del tiempo. ¿Listo? Entonces lo que se hace es, bueno, con esta tablita, todos los datos que da el ejercicio son los tiempos en días y las respectivas DBO. Estos datos ya yo los tengo en Excel. A partir de eso se calcula esta R, que es un delta Y sobre delta T, y a esa R se le saca un logaritmo y luego se grafica el logaritmo versus el tiempo. ¿Listo? Bueno, vamos a hacerlo en Excel. Ya acá lo tengo hecho. Básicamente, estos son los datos, ¿cierto? Añadimos el 0,0. Y para la primera estimación vamos a tener que delta Y sobre delta T, o sea, va a ser Y2 menos Y1 sobre T2 menos T1. Entonces, acá el primer valor va a ser Y2 menos Y1 sobre T2 menos T1. Entonces ahí tenemos. Luego podemos arrastrar y nos va a dar esta parte. Luego, ese sería el R. Ahora le sacamos logaritmo natural a este R. Simplemente tenemos un logaritmo natural de esta columna, ¿cierto? Y lo que hacemos entonces es graficamos, disculpen aquí, graficamos logaritmo de Y, de R, perdón, en Y y en X el tiempo en días. Entonces, si nosotros seleccionamos los puntos, acá me está seleccionando los puntos, pero básicamente son estos. Básicamente son estos. Tiempo en X y en Y logaritmo de R. Luego a esto le añadimos una línea de tendencia o una regresión, que es lo que te está haciendo, una regresión lineal, y allí obtenemos entonces esta ecuación. ¿Listo? Y igual, o sea, Y va siendo, Y representa logaritmo R es igual a menos 0.2331 X va a ser tiempo, más 2.288. Entonces este 2.288 es cuando el T es igual a 0, como si fuera por aquí. ¿Sí? Eso es proyectando la línea de tendencia hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces eso es lo que hemos hecho. Y lo que se le presenta aquí en la diapositiva. Entonces, de esta ecuación, bueno, acá vemos un buen ajuste, un R cuadrado cercano a 1, eso es un muy buen ajuste. Y el K1 entonces va a ser esa pendiente. Recuerda que la ecuación de la pendiente es igual a Y igual a MX más B. ¿Listo? Entonces la pendiente es K1, como hemos mencionado. Entonces es K1, ya se ha hallado K1, faltaría hallar L sub 0. ¿Vale? Entonces de esta ecuación, esta es la ecuación que se le presentó del método, ya aplicando los logaritmos. Entonces fácilmente lo que se puede hacer es evaluando en el tiempo 0 para determinar ese valor de L sub 0, ¿cierto? O L de L DBO último, DBO carbonácea última. ¿Listo? Entonces de esta gráfica también vemos que en T igual a 0, bueno, tenemos que esta Y igual al logaritmo de R. Entonces cuando el tiempo es 0, Y más o menos es 2.288, o simplemente lo pueden ver aquí en esta ecuación. Cuando esto es 0, cuando X es 0, este término se cancela y me quedaría 2.288, tal como vemos aquí en la ecuación, ¿cierto? Ahora en T0 también tenemos que de esta ecuación, bueno, de esta ecuación la reescribimos aquí, exactamente, estas son iguales, pero en T0 este término desaparece, K1 por T igual a 0, esto es 0, y la ecuación me queda que el logaritmo de R es igual al logaritmo de L sub 0 por K1, y recuerden que cuando T igual a 0, logaritmo de R es 2.88, ¿cierto?
como lo vemos acá, cuando esto es 0, t igual a 0, y que es igual al logaritmo de r, me va a ser igual a 2.288. ¿Listo? Listo. De esta ecuación, ya por ejemplo se tiene el valor de K1, varía el valor de L sub 0. Simplemente esta ecuación es la misma, ¿cierto? Esta ecuación va siendo esta misma. Y lo que se va a hacer es despejar L sub 0. Entonces, si ustedes despejan L sub 0, que es la otra constante que se quiere hallar, entonces L sub 0, este logaritmo pasaría a exponencial. Entonces Euler a la 2.288 y este K1 que está multiplicando L sub 0 pasaría a dividir. Ya simplemente reemplazamos el valor de K1, ¿cierto? El valor de K1 es 0.233, que es la misma que está pendiente. Y efectuando esta operación tenemos que L sub 0 es 36 miligramos por litro, ¿cierto? Aproximadamente, este 36 miligramos por litro, y K1 es 0.233 días a la menos 1, base exponencial. ¿Listo? Ahí, así se aplica este método logarítmico. ¿Listo? El método de Thomas, bueno, el método de Thomas, acá un poco reducido, es una sumatoria, pero vamos a hacerla de manera resumida. Entonces, esta ecuación es lo que dicta el método de Thomas. Y va a ser igual a L sub 0 por K1 por T, ¿sí? Por 1 más este valor. Entonces, si se linealiza esta ecuación de la forma y igual a mx más b, entonces de esta ecuación se va a tener esto, ¿cierto? Si se linealiza. ¿Listo? ¿Qué es cada variable? T es el tiempo, Y es DBO remanente, L sub 0 es DBO última, DBO carbonácea última, en este caso es DBO carbonácea de la primera etapa de degradación de la materia orgánica, K1 es la constante DBO, A es el intercepto y B es la pendiente, bueno, la A y B se determinan pues si se grafica esta variable dependiente, si se toma como una variable t sobre y a la 1/3 versus el tiempo, entonces haciendo el análisis, siendo el A al intercepto, A va siendo este, entonces el A se puede calcular con esta ecuación, 1 sobre K1 por L sub 0 a la 1/3, y a partir de ahí se despeja L sub 0, ya se puede calcular L sub 0. Esta A es lo que se lee de la gráfica de regresión, ahorita vamos a ver cómo se hace, y la B se estima, B es la pendiente, que la pendiente va siendo este término, que está con la variable independiente, y K1 se puede determinar con 6 por B sobre A. Y este B ya son el intercepto de la ecuación que obtenemos de la regresión y B es la pendiente de esa ecuación linealizada que se obtuvo utilizando una regresión usualmente, ¿vale? Este ejemplo nuevo, también tomado del libro, es el método de Thomas. A partir del método de Thomas se va a calcular K1 y L sub 0. Los datos son los mismos que el ejemplo anterior, ¿sí? Pero vamos a utilizar el método de Thomas, que también es sencillo. Bueno, lo primero que se hace es esta tablita, estos son los datos en días, agregamos el punto 0, en ese día 0, pues no va a haber una DBO ejercida. Y los demás son los datos medidos en laboratorio. Se le añade esta columna T sobre Y a la 1/3 y pues va a ser T sobre Y, es decir, T sobre Y y se eleva a la 1/3 para cada variable. Se grafica entonces esta columna en y el tiempo en X, este tiempo en X. Luego se hace una regresión y se obtiene entonces de esta ecuación el A va a ser
el intercepto y B de esta ecuación es la pendiente, ¿vale? Listo, vamos a hacerla en Excel. En Excel tengo estos datos. Hacen construir en esta tablita. Y lo que van a hacer acá es T sobre Y a la 1/3. Colocamos igual a T sobre Y elevado a la 1/3. ¿Listo? Arrastramos todo y graficamos, como vemos aquí, en Y. Vamos a seleccionar los puntos para que vean los datos. Acá no me está apareciendo. Listo, bueno, vamos a verlos acá. Si seleccionamos datos, vemos que en X al tiempo, bueno, lo podemos ver acá también. En X va el tiempo. Y en Y va esta relación elevado a la 1/3. ¿Vale? Entonces así te va a dar estos puntos y a esos puntos le agregamos una línea de tendencia con su respectiva ecuación. Entonces esto es lo que hemos obtenido en la diapositiva, lo que hemos presentado en la diapositiva es esta. De esta ecuación se tiene que entonces el intercepto es A, que es 0, este es el intercepto, 0.5255 y la pendiente 0.0205, que es B. Listo. Bueno, entonces de esta ecuación vamos a hallar esa K1. K1 ya hemos visto que se puede calcular como 6 por B sobre A. Entonces va a ser 6 que multiplica B. B es la pendiente, 0.025 es B. Y A es el intercepto de esta ecuación 0.5255, ¿vale? Que es esta misma, efectuando todo, 6 por 0.0205 sobre 0.5255 se tiene que K1 es ese valor, 0.234, tal como vemos aquí, 0.234 de a la menos 1. ¿Listo? L sub 0. L sub 0 se calcula con esta ecuación. 1 sobre K1 por A a la 3. Listo, entonces K1 se calculó aquí, 0.234 aquí. Y el A, que es el intercepto, es 0.5255 elevado al cubo. Entonces 1 sobre 0.234 por 0.5255 elevado al cubo me da 29.44 miligramos por litro. Entonces así se tiene esa dB o carbonácea última, una constante. Y el K1 también es otra constante, es la tasa a la que está decayendo o a la que se está desapareciendo la materia orgánica, ¿cierto? Y en la que al degradarse la materia orgánica va perdiendo oxígeno, ¿cierto? Bueno, la comparación de los métodos. Estas son las ecuaciones, este es el método logarítmico y este es el método de Thomas. Mi pregunta es, ¿cuál seleccionamos de estos dos? Pues el autor toma el criterio del R cuadrado. El que tenga mayor R cuadrado, por ejemplo, está 0.9983, está muy cercano a 1, quiere decir que, como ustedes lo ven, los puntos se acercan o se ajustan muy bien a esa línea de tendencia, un poquito o un poco mejor que esto, pero en ambos casos, en estos dos casos hay un buen ajuste. Sin embargo, este 0.9983 es mayor que 0.949 y por lo tanto se toma este método de Thomas. Entonces, si ustedes ven la K1, 0.234 y 0.233, muy parecido, y las DBO están también muy parecidas, una es 36 y el otro es aproximadamente 30. Pero en todo caso se selecciona el de mejor R cuadrado, es decir, el método de Thomas. ¿Listo? Hay otro que es el método o la tasa de desoxigenación debida
al ejercicio de la DBO en el cuerpo de agua, receptora, ¿sí? Entonces, KD básicamente, que esa tasa de oxigenación ejercida en la corriente de agua, es una corrección de K1. Básicamente se puede ver así. Como ven aquí en esta ecuación, hay un método que se llama el método de Bosco para calcular KD. Entonces, KD va a ser igual a K1. K1 fue lo que se determinó en laboratorio, recuerde. Y está este término que está asociado con los procesos que ocurren en el cuerpo de agua para la degradación, ¿cierto? Entonces, de esta ecuación, K sub D depende de K1. O sea, se hace un ajuste allí. Entonces, K sub D es esa tasa de desoxigenación ejercida por la DBO en la corriente de agua receptora. Esa K sub D que se está analizando. La K1 es la que se determina en laboratorio, que vimos a través de los dos métodos que empleamos. Velocidad es una velocidad promedio en la corriente de agua que se está analizando. Esa H es una profundidad de la corriente, esta H, y esta N es un coeficiente de actividad del lecho de la corriente, que es esta N depende de una tabla propuesta por este autor, ¿cierto? Entonces, esta N va a depender de las pendientes, cada metro sobre 100 metros. Entonces, para esta pendiente 0.05 metros sobre 100 metros es 0.10. Entonces, está en función de una tabla. Esa N está en función de tabla, ¿vale? Listo, hay la otra tasa, que es KR. KR es una constante efectiva de DBO en el cuerpo de agua. K sub R es la corrección de K sub D, ¿cierto? Porque K sub D no tiene en cuenta muchos factores, sin embargo, K sub R sí tiene en cuenta más factores, como por ejemplo resuspensión, sedimentación, entre otros. Trata pues de que se acerque más esa constante desaparición de la DBO carbonácea en función pues de esas variables. ¿Listo? Entonces acá vemos K sub D y K sub R. Estas unas comparaciones de algunos ríos, ¿cierto? De estos ríos, río Medellín. K sub D puede diferir de K sub R. Entonces vean aquí. Entonces K sub R generalmente tiende a ser mayor que el K sub D, porque es una corrección donde tiene en cuenta más variables, ¿cierto? Esta constante de remoción efectiva, K sub R, se puede calcular por balance de masa, ¿cierto? Algunos aspectos, bueno, es que este método es limitado en caso de existan muchos datos para hacer balance de masa, ¿cierto? Eso es muy limitado. Por otra parte, el método aplicable es donde existe una sola descarga puntual o distribuida uniformemente y que estas ecuaciones de balance de masa sean resueltas de manera analítica, o sea, sin métodos muy complejos. Cuando pues hay que simplificar ecuaciones, ya el método pierde confiabilidad, pierde predicción, ¿vale? Bueno, esa DBO, K sub R también es en el cuerpo receptor, pero tiene en cuenta variables que no tenía en cuenta la K sub D, ¿cierto? Entonces el autor recomienda que se mide K sub R en el sitio, ya que es más confiable que en el laboratorio, ¿cierto? Y lo más práctico para determinar K sub R es que la geometría y el caudal entre los tramos que se están analizando, pues la idea es que no varíen muy significativamente, es decir, que el área no varíe en los dos tramos que se están analizando muy significativamente, porque si las áreas varían, van a variar entonces los caudales, la velocidad, bueno, el caudal no, la velocidad y otras variables relacionadas con el caudal, ¿cierto? También que no ocurre un aporte de DBO significativo, en el que entonces pues, la DBO aguas arriba tiene que ser mayor que la DBO aguas abajo. O sea, hay un aporte significativo, entonces puede que DBO aguas abajo sea mucho mayor que DBO aguas arriba, y el método también va a perder efectividad, ¿cierto? Y precisión, obviamente.
Listo, K sub R, esa K sub R, utilizando concentraciones también del libro de Carlos Sierra, es este ejercicio que se está mostrando. Es según los datos históricos del río Medellín, para las estaciones Puente Machado o Puente Dueño y Puente Jatillo, son válidos los siguientes datos en condición promedio de verano. Acá tenemos la estación Machado, estación Jatillo. El kilómetro en esa estación de un mismo río, solo que son dos estaciones diferentes, uno en el kilómetro 38.6 y el otro en el kilómetro 600.24 kilómetros, perdón. Caudal, bueno, 18, acá 20, acá un poquito mayor de pronto porque hay un aporte de tributarios que hacen que esos 2 metros de cúbicos suban. O un cuerpo de agua natural que también aporte como un brazo de río que alimente ese río. Por eso el caudal, o sea, si no hubiese entrada ni salida de agua, tendría que ser 18. Hay velocidades en esta estación transversal es 1 metro por segundo, en la estación Machado 1 metro por segundo y en la Jatillo 0.68 metros por segundo. La de Veo, aguas arriba, estación Machado 90.73 y de Veo, aguas abajo 22.58. ¿Listo? Entonces, para el cálculo de estas K sub R, esta constante, se tiene esta ecuación de degradación que se verá en el próximo capítulo. Es una ecuación de decaimiento en lo largo de un cauce. Se va a depender de esa DBO última, va a decrecer exponencialmente en el tiempo a una tasa K sub R, que esa K sub R es la K sub R que ya tiene en cuenta más factores, ¿cierto? Entonces, para esta estación vamos a llamarla 1, a la estación Machado y a la estación Jatillo le llamamos 2. Entonces, esta ecuación se puede reescribir para la estación 1 y se puede escribir para la estación 2. ¿Listo? Entonces, donde va T, el tiempo va a ser en el tiempo 1 y en el tiempo 2. ¿Listo? Bueno, de estas dos ecuaciones presentadas, ¿cierto? Lo que se puede hacer es dividir una por otra. Si nosotros dividimos esta L1 sobre L2, vamos a tener esta estructura, ¿cierto? Luego si simplificamos, por ejemplo, L sub 0 se cancela. Para los exponenciales aplicamos logaritmo en ambas ecuaciones. Y simplificamos, vamos a tener esta ecuación, ¿sí? Bueno, se puede expresar también, este es un logaritmo menos otro logaritmo, se puede expresar también de otra manera aplicando la ley de los logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo de L1 sobre L2 también puede ser válido, que es como aparece en el libro, pero así también es válido como está ahí, es simplemente aplicar la propiedad de los logaritmos. Y listo, acá podemos entonces, de este T2 menos T1, se puede dejar expresado en como tenemos distancia y tenemos velocidades, entonces, si no hay tiempos, el tiempo se puede calcular como a partir de la ecuación de que la velocidad es distancia sobre tiempo, el tiempo es igual a la diferencia de distancia sobre una velocidad promedio, despejándolo de aquí. Y lo inverso del tiempo, entonces, lo inverso es que este pasa en el numerador, la velocidad, y el delta X pasa en el denominador, de numerador a denominador, siendo este lo inverso de esto. ¿Cierto? Si nosotros reemplazáramos, como acá tenemos 1 sobre delta T, este como si fuera delta T, entonces 1 sobre T es velocidad sobre delta X. Esto es lo mismo que esta delta T, ¿vale? Entonces, cuando se conocen las concentraciones en dos tramos de un río, si se conoce también la DBO, se puede, y bueno, y la distancia y una velocidad promedio, pues se puede calcular esa K sub R, que es un K, una tasa global
de desoxigenación por la descomposición de la materia orgánica carbonácea, ¿cierto? Ejercida en la corriente de agua, pero ya corregida. Ya digamos que lo ideal es trabajar con K sub R. K sub R corrige K sub D. ¿Listo? Listo. Esta es la ecuación que se ha presentado de la diapositiva anterior. Simplemente sería reemplazar los datos. Entonces, primero, la velocidad promedio. Esta velocidad promedio entre esas dos estaciones va a ser, como estamos analizando dos puntos, va a ser velocidad en la estación 1 o Machado, más la velocidad en la estación 2 sobre el número de datos que es 2. Entonces, la velocidad 1 es 1 en la primera estación y la velocidad en la segunda estación es 0,68, se divide entre 2 y esto da 0,84 metros por segundo. Luego reemplazamos en esta ecuación los valores. Este L sub 1 es el logaritmo en el tiempo que se está analizando, usualmente es de BO5. Entonces 90 L1, en donde va L1 se va el valor de la respectiva DBO medida en la estación 1 o Machado. Y esta L2 es la DBO medida o ejercida en la estación Hatillo. Esta X2 menos X1, esta X2 menos X1, entonces va a ser X2 menos X1. Esto está en kilómetros, multiplicamos por 1000, 63.24 por 1000 me da 63.240 metros, para que me queden las unidades consistentes. Y acá este 38.6 lo multiplicamos por 1000 y me da este valor, ¿cierto? Entonces, todo esto va a estar multiplicado, como vemos aquí, por la velocidad promedio. La velocidad promedio es 0.84 metros por segundo. Si nosotros desarrollamos todo esto, nos va a dar un valor de 4.74 por 10 a la menos 5, y las unidades, si usted las revisa, es 1 sobre segundos. Entonces, convertimos a días estos segundos. Entonces, 86.400 segundos equivalen a un día. Entonces, 4.74 por 10 a la menos 5 por 86.400 me da 4.09 día a la menos 1. ¿Listo? O sea, ahí se tiene 4.09 día a la menos 1. ¿Listo? Hay otro ejemplo que es, en el ejemplo anterior, calculamos K sub R teniendo concentraciones. Ahora vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero con cargas contaminantes, ¿cierto? O sea, se va a hacer lo mismo, pero va a ser el cálculo con cargas contaminantes. Entonces, el autor destaca o menciona que cuando se considera el efecto o cuando hay un efecto apreciable en la velocidad y dilución en los tramos que se están analizando, entonces se trabaja con carga contaminante. W, recuerden que carga contaminante la simbolizamos W, y es caudal por concentración. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, donde va L1 lo reemplazamos, L1 son concentraciones, por W, que es carga contaminante. Asimismo, en L2 se reemplaza por W. Y recuerden que carga contaminante en el punto 1 de muestreo es concentración por concentración. Le ponemos el subíndice 1 para denotar que es en la estación 1. Y esta carga 2 es caudal 2 por concentración 2. Eso es lo que cambia. Y luego, ya efectuando estos cálculos, se tiene entonces que esta ecuación es la que se va a emplear. Primero hallamos la velocidad promedio, ya se había calculado, haciendo 1 metros por segundo más 0.68 metros por segundo sobre 2, esto da 0.84 metros sobre segundo, ya se había calculado. Ahora de esta ecuación reemplazamos caudal 1, entonces el caudal 1 es 18 metros cúbicos por segundo, por la concentración 1. La concentración de Dios es 90.73. Menos el logaritmo de Q2, Q2 es
caudal 2, 20 en esta siguiente estación Hatillo, y la concentración en esa misma estación es 22.58. Acá x2 menos x1 son estas distancias o kilómetros en los del agua, pero obviamente pasaba a metros. Y esto lo multiplicamos por esta velocidad promedio, ya calculada como 0.84. Haciendo esa operación se tiene que esto da 4.38 por 10 a la menos 5 segundo a la menos 1, o 1 sobre segundo. Lo que se hace ahora es una conversión, ¿cierto? Entonces, este 4.38 por 10 a la menos 5 que vemos aquí, lo multiplicamos por 86.400 para pasarlo a 10 a la menos 1. Y esto me da 3.79 10 a la menos 1. ¿Listo? Bueno, los dos ejemplos anteriores para calcular KR es cuando se puede medir o hacer mediciones en campo, ¿cierto? Como velocidades, caudales, bueno, también profundidades, dependiendo del método que se vaya a utilizar. Pero este caso R, que es una constante de desoxigenación en la corriente de agua, pero es la corregida de K sub D, ¿cierto? Entonces, cuando no se puede medir K sub R en campo, no se puede medir por algunas limitaciones. Entonces muchos autores utilizan esta ecuación. Este K sub D es constante de oxigenación ejercida en el cuerpo de agua sin tener en cuenta las variables o algunos parámetros que se tienen en el coeficiente global K sub R. Y a esto se le suma K sub S, ¿cierto? Y este K sub S, que es una constante de sedimentación de la materia orgánica, se puede estimar como una velocidad de sedimentación de la materia orgánica sobre una profundidad promedio del agua, ¿cierto? Así se puede ajustar ese K sub R. Bueno, la próxima unidad o la próxima sesión vamos a analizar la constante de nitrificación en la misma unidad, disculpen. La otra unidad ya sería las ecuaciones para DBO en cuerpos de agua superficiales.